Mire, ¿quién los entiende? Esta mañana Raquel Buenrostro Sánchez, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, advirtió que el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal, puesto que no es un requisito de Hacienda y que los empleadores fueron realmente quienes la solicitaron. Las declaraciones hechas desde esta mañanera, ¿cómo debemos de interpretarlas? A ver, ¿son las empresas? ¿Es el SAT realmente quien ha tenido la capacidad para poder atender a los contribuyentes, quien no ha tenido esa capacidad? ¿O qué es lo que está pasando? Porque de pronto parece un panorama sumamente confuso. Es el tema que ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y Eduardo Manzanares. Señores, excelente fin de semana. Hola Magda, qué gusto saludarte. Sí, igual, que la pases muy bien. Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Gracias. Buenas tardes. Pasamos de tema a tema. Ayer era Peña Nieto, antier eran los sacerdotes jesuitas, antier era la violencia. Y la verdad es que siempre hay cosas nuevas en la agenda del día. Y me parece que siempre hay cosas que tenemos que abordar y comentar, sobre todo porque se han dicho tantas cosas, pero en realidad se hacen tan pocas cosas que sí hay que considerar. A ver, hemos hablado y se ha criticado, se ha señalado la urgente necesidad de que en México más personas paguemos impuestos, de que más personas hagamos y paguemos lo que nos corresponde pagar, ¿sí? Incluso estas campañas que ha utilizado básicamente la Secretaría de Hacienda para que los que no pagaban o se les perdonaban indebidamente impuestos a los del pasado, hoy todo mundo tiene que pagar. Pero qué complicado es, y lo reconoce la misma jefa del SAT hoy en la mañanera, que hay una sobredemanda de citas. Si tú quieres hoy sacar una cita en el SAT para registrarte, para hacer un cambio de tu estado fiscal, tienes que esperarte meses. ¿Cómo se puede estimular que sea y que se formalice y que la gente pague impuestos si de alguna forma no hay citas? Tardan meses en darte una cita. Mi hija, por ejemplo, ha solicitado una cita para hacer una modificación en situación fiscal. Sí, tardaron 5 meses en darle la cita. ¿Sí? Incluso en redes sociales, estimado Eduardo, hay cómo conseguir citas más rápido. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando, Eduardo? Sí, mira, es a veces da risa, pero cuando en verdad nos debería preocupar, Raúl, porque lo que más me preocupa a mí en lo particular en el tema específico del gobierno federal y hoy con el ejemplo de Raquel Buenrostro es no sé por qué les duele tanto reconocer sus errores o reconocer simplemente lo que pidieron. Vaya, es irrisorio que de repente diga Raquel Buenrostro hoy por la mañana, es que pues fueron los empleadores lo que la pidieron, el SAT nunca lo pidió. A ver, vaya, si hay circulares, hay oficios, la compañía de teléfonos, la compañía de luz emitió unos comunicados que si querías utilizar la factura de la luz para poderla deducir de tus impuestos tenías que actualizar tu condición fiscal, porque lo está pidiendo la autoridad, que era otra cosa irrisoria. Yo, autoridad fiscal, te pido a ti que me digas que los datos que yo te doy son los correctos, cuando yo tengo esos datos. Entonces es completamente absurdo. Y lo de las citas es la corrupción al despoblado. Pero es que el caballo o el elefante estaba muy reumático. Espérame, ya van para el 4º año con el elefante. O sea, ya es su elefante, es su corrupción, Raúl. Así es. Está como ayer que removieron por fin al director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dicen, es que nos dejaron todo. A ver, es su corrupción, son sus corruptelas, son sus malos manejos. Son gobierno desde hace 3 años. Esto yo te lo acepto a los primeros 6 meses de gobierno. Así si es. quieres el primer año de administración, Raúl, pero ya el tercero, encaminados al 4º, ya como que ya chole, ¿no? Sí, bueno, ese es el tema, ¿no? Me parece que, sí, dijo sobre el tema del aeropuerto que había que darle una sacudida al sistema que tenía muchos años. A ver, el problema, sí, pero resulta que la sacudida que le están dando al tema del aeropuerto ha resultado peor.
Sí, ¿por qué? Sí. Por los atrasos continuamente, por la falta de operatividad, por todo lo que están sucediendo. Ahora que la Marina ya toma el control del aeropuerto de la Ciudad de México, que es, digamos, como un embudo que se ha venido generando desde hace ya varios meses por el tema de los controladores, por incluso, sí, a costa de que le bajaron el tema de la seguridad, pero sobre el tema del aeropuerto me parece que sí hay fallas importantes. Es que la Marina ya está a cargo, sí, pero la Marina... ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué es lo que va a mejorar? Sí, el meter todos los vuelos que llegan en una sola, todo el equipaje que llega en una sola banda, me parece un error, porque no sé, todos hemos viajado quizás en algún momento y hemos visto la cantidad de gente que se reúne alrededor de una banda. De la banda de valijas para poder buscar la tuya, ¿sí? Imagínate lo que están haciendo. Antes iban soltando conforme iban llegando a las bandas. Ahora se esperan, juntan que se llegue toda la carga y avientan 2 o 3 vuelos en la misma banda. ¿Qué onda? ¿Quién está a cargo? ¿Qué está pasando con este tipo de decisiones? Pero déjame regresar al tema del SAT. Sí, tú bien lo dices. Hablé hace un ratito con mi fiscalista para preguntarlo y a ver, ¿lo pidió los patrones o lo pidió Hacienda? Me dice, bueno, a ver, si tú no presentabas tu constancia de situación fiscal, si la empresa no puede deducir tu salario, por ejemplo. Sí, entonces, a ver, por un lado aprietas, pero por otro lado no tienes la operatividad para dar las constancias de situación fiscal, y me parece sí que la señora Raquel Buenrostro hoy, sí, de plano se sacó de la manga el tema, diciendo que son los patrones los que lo están exigiendo, que ellos no. Pero entonces, ¿para qué dieron la prórroga hasta el próximo mes de enero? Si realmente no era un asunto, entonces, ¿por qué ellos mismos hicieron las correcciones? Me parece que hay una serie de contradicciones, pero aquí el tema es que ellos nunca tienen la culpa de nada. No, y lo peor, Raúl, es que nosotros quedamos como mentirosos. O sea, nosotros, medios de comunicación, los empresarios quedan como mentirosos, todos quedan como mentirosos, porque fue dicho hoy por la mañana en la tribuna donde la gente que más adora al presidente, pues es el que lo termina replicando. Entonces, a final de cuentas, ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Por eso me preocupa mucho, Raúl, más allá del mensaje, porque es la división, es el encono, es los unos contra los otros. Y así nunca vamos a poder salir de los problemas que tiene nuestro país, los problemas que hemos estado abordando semana tras semana aquí en Mega Noticias, Raúl. Entonces, aquí es, a ver, ustedes créanme a mí porque yo soy su papá, yo soy su mamá y ustedes le creen a papá y a mamá. Así que los malos, pues son aquellos. O sea, imagínate entonces todos los doctores que tuvieron que solicitarle a sus pacientes si quieres la factura del médico para poderla deducir, si no me das tu actualización de constancia de actualización fiscal, no te voy a facturar y tú no lo vas a poder deducir. Entonces terminamos siendo los malos contra los buenos que son ellos. No, en verdad no. Lástima que no sepan reconocer sus errores, ¿no? Pero hay buenos datos. Mira, ya lo dijo Raquel Buenrostro, hay un 15% más de ICR, afortunadamente sigue creciendo la recaudación a pesar de la crisis económica, sí ha crecido un 3% el IVA, según lo que dice la funcionaria, y eso me parece que, bueno, le da pues el desahogo necesario para cumplir con todo el tema de los programas sociales. Hoy estamos hablando aquí en Mega Noticias del tema de las personas de la tercera edad, de los 65 en adelante, que ya cobran estos 3,800 pesos en forma bimestral, esta pensión universal. Y se necesita mucho dinero porque como es una pensión universal que incluso la reciben los que no la necesitan, tú conoces seguramente pensionados que reciben quizás 15, 20, 30, 40, 50 mil pesos, pero también reciben su pensión universal. Si personas que incluso millonarios, sí, pues también reciben su pensión universal. Y ahí es donde a veces me parece que se hace falta poder discernir y entender cuál es la mentalidad del gobierno para dar esta pensión universal. ¿Es un tema electoral o realmente hay un interés porque estas personas
que muchos les urge y viven de esos 3,800 pesos que se les dan bimestralmente. Sí, pero hay personas que también no lo necesitan. Ese tema de ser una pensión universal, no sé, a mí me hace muchas veces ruido en este sentido. Sí, no, realmente, efectivamente, conozco personas que tienen la pensión de una empresa considerablemente alta y aún así reciben la pensión del bienestar, que fue antes de que se tuvieran que inscribir. Recordarás que antes en la misma tarjeta bancaria donde te depositan la pensión del seguro, del ICE, te depositaban también la pensión universal del bienestar. Ahora ya no lo quieren hacer así con los nuevos registros, pero también hay gente que lo recibe y no lo necesita. Y ese es el tema también en cuestión, Raúl, de fondo con las personas mayores. Todos los gobiernos han lucrado políticamente con la pobreza. Para México, la pobreza es un activo político, pero para este gobierno, la pobreza y el adulto mayor es un activo político. Y súmale a los jóvenes estudiantes que también los están añadiendo como activos políticos. Yo te doy, ¿qué es lo que te pido a cambio? Tu voto. Sí, exacto. Para que yo siga frente, para poderte seguir dando. Claro, son programas de carácter electoral. Y termino simplemente con una perla, y permíteme, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando el presidente López Obrador criticaba a las calificadoras? Que las descalificaba totalmente porque decían que se podía bajar la calificación de nuestro país. Hoy que las calificadoras le están dando una mejor calificación a nuestro país, y qué bueno, ¿sí? Resulta que ahora sí. Oye, ya lo dijo Standard & Poor's, sí, estamos bien en finanzas. Entonces, oye, ¿qué contrastes estamos viviendo? Cuesta trabajo entender tanto mensaje contradictorio que se manda una mañana y otra también, ¿eh? Sí, Raúl. Mira, aquí obviamente hay suma de muchos factores. Uno de los factores, y qué bueno, lo dijiste tú hace un momento, es una muy buena política fiscal. El gobierno ha sido muy ordenado en la política fiscal. Lo que es desordenado para gastar es muy ordenado en la política fiscal, y ahí están los números, y qué bueno, eso se les reconoce y yo se lo reconozco ampliamente. Pero aquí el grave problema es que hay unas letras ahí a la mitad de Standard & Poor's que dice que una de las decisiones es porque el gobierno no puede, palabras más, palabras menos, no puede trabajar a sus anchas reformas que puedan llegar a perjudicar la economía del país. Eso sí nos lo dijo Andrés Manuel. Está a la mitad del documento de Standard & Poor's y dice, bueno, pues ahora sí que no tiene manga abierta el gobierno para hacer reformas, así que eso también lo consideramos dentro de las variables para poderle subir su calificación. Obviamente eso no lo dijo, ¿no? Desde luego. Pero bueno, así estamos terminando la semana. La próxima semana hay visita del presidente a los Estados Unidos, la reunión con Biden, temas importantes, migración, luego de las desgracias que hemos venido reportando, el tema, desde luego, del comercio, la revisión del tratado comercial, 2 años de su nueva vigencia. En fin, hay temas importantes y seguramente la próxima semana va a ser el tema más importante, el ver qué acuerdos, ver cuáles son luego de estos, pues no sé cómo llamarle, de esos piquetes que va soltando el presidente, como hay que desmontar la Estatua de la Libertad y tantas cosas que hay anécdotas en este sentido, ¿no? Exacto, va a ser muy interesante la próxima semana, desde luego que sí, Raúl. Gracias, Eduardo. A ti, muy buenas tardes, muy buen fin de semana, un abrazo. Igualmente, muchas gracias, vamos a seguir informándola. Aquí le recuerdo que este podcast lo puede usted ver, buscar desde luego en nuestras diferentes plataformas, en Spotify, desde luego, también lo puede ver en Music, aquí lo tengo, gracias, en Apple Podcast, el Google Podcast y el Amazon Music. Desde luego usted lo puede ver y encontrar para, bueno, poder escucharlo y verlo.